¿Qué tal a todos? En este video vamos a ver cómo funciona el Merge Sort, que es un algoritmo para ordenar una lista de números, un array de números. Los números pues pueden ser enteros o decimales, etcétera. En sí es un método de ordenamiento, ¿ok? Vamos a explicar, o voy a tratar de explicar lo siguiente. Es un video bastante completo porque vamos a cubrir básicamente un análisis completo de este algoritmo, donde vamos a ver obviamente cómo funciona, vamos a ver un ejemplo visual de este algoritmo, de cómo trabaja. Obviamente vamos a ver su pseudocódigo, más o menos para que tengan una idea clara de cómo lo van a implementar en el lenguaje que ustedes deseen. Vamos a ver el paradigma divide y vencerás, divide and conquer, que es un paradigma muy importante. Y bueno, el merge sort es el ejemplo perfecto de cómo este paradigma funciona. Y bueno, también vamos a ver el análisis de su tiempo de ejecución y vamos a concluir que el tiempo de ejecución de este algoritmo de ordenamiento es big O de n log n, ¿ok? Ahorita vamos a ver cómo llegamos a este resultado. Y bueno, este resultado, este método de ordenamiento es muy bueno y es mucho mejor que el bubble sort, el insertion sort y el selection sort, porque estos tienen pues un tiempo de ejecución de n al cuadrado, ¿no? Entonces estos algoritmos crecen con esa tasa de crecimiento que es n al cuadrado, lo cual pues cuando son inputs muy grandes ya no tiene mucho, puede ser costoso en tiempo, ¿no? Y bueno, en este video no vamos a ver cómo es su implementación en Java. Yo lo voy a implementar en Java, pero en el siguiente video. Entonces, primero que nada, ¿qué es esto del paradigma divide y vencerás? Este paradigma simplemente usa los siguientes pasos. Obviamente, tú tienes que encontrar el sentido al problema que tienes y ver si es un problema viable para el uso de este paradigma. Son 3 pasos. El primer paso es dividir el problema en subproblemas o subinstancias del mismo problema y obviamente pues son más pequeños, ¿no? Son más sencillos de resolver porque son subproblemas del problema original. El paso 2 es resolver estos subproblemas recursivamente y el paso 3 es combinar de alguna manera estas soluciones a los subproblemas para encontrar la solución al problema original, ¿no? Entonces son los 3 pasos del paradigma. Y bueno, ¿cómo funciona este método de ordenamiento? Nosotros vamos a hacer uso de 2 funciones o 2 métodos. En este caso yo estoy haciendo uso del método merge sort. Este método va a recibir un array. Este array va a ser este que tengo acá, que se llama A. Y otro método, que es el método merge. El método merge recibe 2 subarrays del primer array que recibimos en el método merge sort. Recibe subarrays de este principal array y los va a combinar de manera que quede un solo array ordenadamente. ¿Ok? Ya ordenado. Entonces, el merge sort, las tareas que va a realizar es que le vamos a pasar un array y lo va a dividir en 2. Después de dividirlo en 2, va a resolver para cada uno de los subarrays recursivamente, los va a ordenar recursivamente y va a hacer uso del método merge para unirlos y una vez que los haya unido, ya tendrá un solo array, pero ya estará ordenado. Es un poco complejo entenderlo aquí, nada más quiero que vayan haciéndose la idea de cómo va a funcionar. El caso base es cuando el array tiene una longitud igual a 1, es decir, ¿por qué este es el caso base? Porque obviamente un array que tiene length igual a 1 o longitud igual a 1, pues automáticamente ya está ordenado. Entonces ese lo vamos a tomar como el caso base para parar las llamadas recursivas. Y ahora, algo importante sobre el método merge es que este método debe de recibir 2 subarrays, pero ya deben de estar ordenados, ¿ok? Estos subarrays B y C ya deben de estar
ordenados para que este método funcione. Bueno, aquí dice que combina los subarrays en uno solo de forma ordenada ascendente. ¿Ok? Y bueno, esto es importante. Como decía, ya deben de estar ordenados. Entonces, el método para mí que es fundamental entenderlo bien, es el método merge. Este método de cómo ordena o cómo combina los subarrays. Entonces, vamos a ver aquí un ejemplo en OneNote de cómo funciona. Entonces, aquí yo tengo dos subarrays, que es el array A y el array B, ¿ok? Y lo que yo voy a hacer es que los voy a combinar en uno solo y lo voy a llamar, en la combinación lo voy a guardar en este array que se llama C, ¿ok? Entonces yo voy a combinar A y B y los voy a guardar en C, pero los quiero guardar de manera ordenada, ¿no? Que vayan de menor a mayor. Entonces vamos a comenzar de la siguiente manera. Vamos a ir al primer elemento de A y el primer elemento de B y los vamos a comparar. ¿Cuál es el menor de estos dos? El menor es 1. Por lo tanto, yo voy a escribir en el nuevo array, donde los voy a combinar, voy a poner 1. Y me voy a mover una posición del array B. ¿Ok? Me voy a mover una posición hacia adelante. Y ahora vuelvo a hacer la comparación. ¿Cuál es el menor? ¿El 2 o el 5? Pues el menor es el 2, ponemos el 2. Y me muevo 1, pero en este caso ahora en el array A. Y vuelvo a hacer la comparación. ¿Cuál es el menor? El 3. Bueno, me vuelvo a mover 1 en el array A. Ahora, ¿cuál es el menor? ¿7 o 5? El menor es 5. Ahora me muevo 1, pero en el B. ¿Cuál es el menor? 7. Me muevo 1 de nuevo, pero ahora en A. Y ahora, ¿cuál es el menor? ¿8 o 9? Bueno, el menor es 8. Lo ponemos y me muevo 1. Ahora, ¿cuál es el menor? 9 o 16, pues obviamente es 9. Y ya, ahora ya terminamos, ya pusimos el último elemento del array A. Y una vez que ponemos el último elemento de alguno de los dos arrays, ya podemos todos los demás elementos del otro array. En este caso solo queda el 16. Y listo, ya quedó ordenado estos dos subarrays, ya los combinamos en uno solo. Y bueno, este es el resultado que nosotros obtenemos, ¿no? Ahora, otro ejemplo rapidísimo va a ser estos dos subarrays, el A y el B. Vean que en este caso no tenemos un número par, entonces tenemos un número impar. En el lado de B tenemos 3 y en el lado de A, bueno, ahí sí tenemos un número par, ¿no? Esto también es muy común que suceda en nuestra implementación. Entonces, bueno, no pasa nada, es exactamente lo mismo. Vamos a comparar el primer elemento de B con el primer elemento de A. Y bueno, la comparación va a ser la siguiente, ¿no? ¿Cuál es el menor? El 3, nos movemos en B. ¿Cuál es el menor? El 4, nos movemos en B. ¿Cuál es el menor? El 5, nos movemos, ya no nos movemos en B, ya terminamos todos los elementos de B, es decir, ya pusimos el último elemento de B y pues ya no hay más elementos que comparar. Y como sabemos que A ya está ordenado, pues simplemente vamos a poner todos los elementos de A que no hayamos puesto, que sería el 7, el 8, el 9 y el 10. Y bueno, nuevamente ya tenemos el array ordenado. Entonces, básicamente lo que hace el merge es esto, va a comparar los elementos de los dos subarrays y siempre va a poner el menor y se va a mover uno del array donde haya puesto el menor. ¿Ok? Entonces así es como funciona el método merge. Ahora bien, ya que entendimos esto, vamos a ver ahora sí bien cómo sería el pseudocódigo del método merge sort. ¿Ok? Esta imagen me gustó muchísimo porque se me hace muy buena para explicar esto. Y aquí yo tengo del lado izquierdo el pseudocódigo de este método. Y bueno, vamos a suponer, aquí tenemos merge sort, el método o la función, y aquí recibimos un array. El array en este caso le llamé A, ¿ok? Y supongamos que este array A es este array que tenemos aquí en la imagen de la derecha, que es 8, 3, 2, 9, 7, 1, 5 y 4, ¿ok? Entonces,
¿Qué va a pasar? En este método nosotros vamos a recibir este array, lo recibimos aquí y vamos a ver si entra en el caso base para parar las llamadas recursivas y nos dice que si la longitud de nuestro array es 1, automáticamente ya lo va a devolver porque ya está ordenado. Pero en este caso, pues no es 1, en este caso la longitud es 8, por lo tanto no entra en este, sino entra en el si no, entra en el else. ¿Ok? Entonces el paso 1 que va a hacer es dividir el array A en 2, de tal modo que obtenemos dos subarrays, B y C. ¿Ok? Entonces aquí tenemos el claro ejemplo de la división. En este caso vamos a decir que este de aquí es el B y este de acá, el de la derecha, 7154, es el C. ¿Ok? Ya los dividimos. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Acuérdense que este va a ser una resolución a los subproblemas recursivamente. Entonces va a volver a hacer uso de este método porque estos subarrays también son subproblemas que también necesitan ser ordenados. Como vemos, no están ordenados. Por lo tanto, en el paso 2 vamos a volver a llamar este método mergeSort con el subarray B y el subarray C porque necesitamos que estén ordenados. Y una vez que estén ordenados, se va a llamar el método merge para poder combinarlos en uno solo. Y una vez que estén combinados en uno solo, guardarlos en este array que yo creé aquí que se llama sorted array. Y ahora sí lo va a devolver. Va a devolver ya un array completamente ordenado. Pero es importante que se fijen que estamos volviendo a llamar el método para los dos subarrays porque todavía no están ordenados. Y una vez que se haga el return del subarray B y del subarray C ordenados, ya se va a poder hacer el merge de estos dos. Entonces, como vemos aquí, en estos casos, se vuelve a hacer la llamada del merge sort del B y del C y se vuelven a dividir en dos. Se vuelven a dividir en dos y se vuelve en cada uno de estos casos a volver a llamar al método merge sort de sus subarrays hasta que lleguemos al caso base. ¿Cuándo es el caso base? Justamente es aquí cuando vemos que se dividen hasta que quedan todos con longitud igual a 1. Es decir, todos los subarrays quedan con longitud igual a 1. Y a partir de aquí ya se va a hacer el return. A partir de aquí ya no va a entrar de nuevo a este else o a este si no, sino automáticamente cuando el programa diga, sabes que ya tiene un length 1, ya lo podemos devolver. Y esas returns, ¿dónde van a caer? Van a caer dentro de este merge. Y este merge ya los va a poder combinar. Ya los va a poder combinar en un solo array. ¿Por qué? Porque ya están ordenados. Y acuérdense que nosotros dijimos que el merge funciona solamente puede funcionar cuando los arrays están ordenados. Entonces aquí ya vemos que ya justamente aquí ya se está llamando el método merge. Y ahora sí está combinando. ¿Cuál es el menor? ¿El 8 o el 3? Pues es el 3. Y después ya podemos el 8. Lo mismo aquí. ¿Cuál es el menor? El 2. Y después el 9. El 1 y el 7. El 4 y el 5. Y después vuelve. Ya están ordenados. Los retorna. Los devuelve. Y vuelven a caer en este merge. Pero ya están. B y C ya están ordenados, ¿no? Entonces 3, 8 y 2, 9. Podemos de nuevo hacer un merge. Y 1 y 7, 4, 5. Podemos de nuevo hacer un merge, ¿no? Y nos queda 2, 3, 8, 9, 1, 4, 5 y 7, los devuelve y vuelven a caer en otro merge, los vuelve a unir y ya nos queda el método, ya nos queda el array totalmente ordenado y en la última llamada pues ya se va a retornar este array ya ordenado, ¿ok? Espero que haya quedado claro cómo funciona este método mergeSort. Ahora, el pseudocódigo del merge es el siguiente. El merge va a recibir el array 1 y el array 2. Los va a recibir obviamente ordenados, como lo comentábamos. Y bueno, yo en este caso, en mi pseudocódigo, creé dos índices, I y J, les di longitud igual a 1. Y creé creé un número entero que se llama n. Este n va a guardar la longitud del subarray A1 y la longitud del subarray A2, es decir, cuántos elementos le caben a cada uno. Va a guardar la suma de las longitudes
porque acuérdense que nosotros vamos a crear otro array, que yo lo llamé A3, que va a guardar a todos los elementos de A1 y a todos los elementos de A2 ordenadamente. Entonces, obviamente necesitamos crear un array que tenga las longitudes de los dos subarrays A1 y A2, ¿ok? Y los vamos a guardar sus elementos en A3. Ahora bien, yo lo estoy haciendo con un for. Vamos a crear este for que va de k igual a 1 hasta k igual a n. Y dentro de este for vamos a crear este if y este else, ¿ok? El if que nos va a decir que si el array 1, el primer elemento del array 1 es menor al primer elemento del array A2, entonces vamos a guardar el primer elemento. Si es menor, significa que es el que tenemos que guardar en el nuevo array, en el array donde vamos a combinar estos dos arrays ordenadamente. Entonces, obviamente, si este es el menor, es el que vamos a guardar en nuestro array A3 o el array C que estábamos llamando posteriormente, ¿ok? Entonces, una vez que lo guardemos, vamos a aumentar el índice en 1. Ahora, si A1 no es menor, entonces vamos a guardar el elemento que está en A2. ¿En donde? Pues obviamente en el A3, ¿ok? Y una vez que guardemos el que está en A2, vamos a aumentar su índice en 1. Y volvemos a entrar al for y volvemos a hacer lo mismo, ¿ok? Espero que quede claro, la verdad está bastante claro lo que estamos haciendo. Simplemente estamos haciendo en código lo que hace rato les expliqué. Obviamente esto no está totalmente completo, solamente el pseudocódigo. Dependiendo del lenguaje donde lo implementen, tendrán que hacer un poquito más de trabajo, pero pues obviamente yo no les quiero decir exactamente cómo hacerlo todo, porque muchos lo van a querer implementar, y pues está bien que puedan implementarlo ya con esta información que les estoy dando, y no deberían de tener ningún problema, ¿ok? Bueno, y una vez que todos los elementos han sido copiados en A3 ordenadamente, lo devolvemos. Ahora, es lo que les está diciendo aquí. Solo estamos viendo la esencia del algoritmo. En cada lenguaje la implementación varía. El reto pues sería que puedan ya con esta información que les di programarlo en su lenguaje favorito. Y bueno, yo voy a hacer un video donde lo implementaré en Java. Ahora, ya hasta aquí ya, si ustedes solo querían ver cómo el algoritmo funcionaba y cómo se podía implementar, hasta aquí ya pueden hacerlo ustedes. Pero si quieren ver cuál es el tiempo de ejecución, y si quieren saber por qué este algoritmo tiene un tiempo de ejecución de n log n, bueno, pues quédense porque vamos a ver el análisis, su running time, y para eso pues necesitamos estas preguntas de análisis que les pongo aquí, y es cuántas operaciones representa la primera llamada al método merge sort. Es decir, cuántas operaciones se hacen en el método merge sort, cuántas operaciones se hacen en el for básicamente. Entonces pues vamos a ver cuántas operaciones se hacen. Y aquí les pongo que supongamos que el método merge sort utiliza un ciclo for para dividir el array en dos. La verdad creo que hay funciones que te dividen el array en dos partes, pero supongamos que lo hicimos usando un ciclo for. Y pues obviamente un ciclo for, ¿cuántas operaciones necesita, no? Más o menos yo puse que 3 por n operaciones, donde n es igual al tamaño del array. ¿Por qué? Porque se hacen asignaciones, estamos haciendo asignaciones para dividir el array en dos subarrays, estamos haciendo comparaciones en el ciclo for, y estamos haciendo sumas porque estamos aumentando el índice en el ciclo for, ¿no? Entonces más o menos 3n operaciones. También esto no es muy relevante, es decir, esto nada es un poquito de análisis para que tengamos una idea que en sí los ciclos, un ciclo for tiene pues una tasa de crecimiento lineal de n, pero pues más o menos yo digo que 3n. La verdad esto no es muy relevante. Lo que sí es relevante es que entendamos que es una tasa de crecimiento lineal, es decir, crece como una función lineal. Entre más grande sea n, pues también más grande será el output, pero será en formato lineal. Entonces pues yo puse aquí que más o menos 3n operaciones. No importa, pueden poner aquí 5n, 6n. La verdad no es de gran relevancia, ¿no? Donde n pues es el tamaño del array. Ahora,
En la pregunta de análisis 2, ¿cuántas operaciones representa la primera llamada al método merge? Es decir, el merge, ¿cuántas operaciones hace al recibir dos subarrays y combinarlos en uno solo? Y bueno, yo aquí puse que la cantidad de operaciones antes del ciclo for son despreciables, es decir, hace aquí a lo mejor crea tres variables, entonces sería 3 operaciones, les hace una asignación, hace una suma y después crea un array que se llama A3, que es la combinación de A1 y A2, ¿no? Eso a lo mejor son 10 operaciones y pues la verdad un programa, una computadora los hace instantáneamente, entonces pues digamos que son despreciables, ¿ok? No vamos a considerar eso, pero donde podría estar el mayor tiempo de ejecución, pues obviamente es en el for, ¿verdad? Y pues obviamente como es un ciclo for, pues también tiene un tiempo, un solo ciclo for tiene un tiempo lineal. Y en este caso, igual por las comparaciones, las asignaciones, las sumas que se hacen dentro de este ciclo for, yo estoy calculando que más o menos son 3n operaciones, ¿no? Entonces, por los dos métodos tenemos aproximadamente 3n más 3n operaciones, es decir, 6n operaciones, ¿no? Es básicamente lo que les quiero decir. Por cada llamada que se haga al método merge sort, se van a hacer más o menos 6n operaciones. Ahora, el análisis de tiempo de ejecución del merge sort. Vamos a utilizar para el análisis, ahorita vamos a ocupar esta más o menos aproximación de operaciones que calculamos aquí. Pero antes de eso vamos a hacer algo que se llama, o vamos a utilizar una metodología para analizar el tiempo de ejecución del merge sort, que es un árbol de recursión. Donde, bueno, aquí dice, ¿no? Describimos un algoritmo con la estructura de un árbol donde los hijos de un nodo corresponden a las llamadas recursivas. Simplemente los hijos son las llamadas recursivas. El método merge sort, el árbol de recursión del merge sort, es un árbol binario porque el merge sort solamente hace 2 llamadas recursivas. Es decir, por cada array que tenga longitud mayor a 1 va a ser obviamente 2 llamadas recursivas, ¿no? Porque lo divide en 2. Ahora, el árbol binario, o digo, el árbol de recursión, que va a ser un árbol binario para el merge sort, es el siguiente. Y yo quiero que veamos esto. Supongamos que n, el tamaño del array, es igual a 8, tiene 8 elementos. Entonces lo que vamos a hacer es dividir este array en 2 cada vez que hagamos una llamada recursiva, ¿no? Entonces la primera llamada, que es aquí la que tenemos acá, ¿cuántas operaciones hace? Hace rato nosotros concluimos que hace 6n operaciones. Aquí concluimos que hace 6n operaciones. Entonces en la primera llamada al método, ¿cuál es el tamaño del array? Es 8. Entonces va a ser 6 por 8, 48 operaciones. Ahora divide el array, lo divide en 2 partes y hace de nuevo una llamada para cada uno de los subarrays, una llamada recursiva, ¿ok? Entonces, ¿cuántas operaciones va a hacer cuando divida este subarray en 2 partes? Bueno, cada subarray va a quedar con un tamaño de 4, ¿verdad? Porque 8 entre 2 es igual a 4. Entonces, en el lado izquierdo vamos a hacer 6 por 4 operaciones y en el lado derecho vamos a hacer 6 por 4 operaciones, que casualmente también nos da en total 48 operaciones. Y si seguimos así, luego seguimos las divisiones y las divisiones, pues nos va a quedar nuevo entre 2 y va a ser en este caso 6 por 2 operaciones en cada llamada recursiva. Y en total, si volvemos a sumar todas las operaciones que hace en este nivel del árbol, vamos a volver a obtener 48 operaciones. Por lo tanto, al final, ya que cada elemento queda con tamaño igual a 1, supongamos que obviamente pues sigue haciendo 6 en operaciones, por lo tanto sería 6 por 1 en cada llamada en el último nivel del árbol, que serían las hojas, y ya en total tenemos de nuevo 6 por 8, 48, es decir, volvemos a tener 48 operaciones, ¿no?
Entonces, ¿cuál es el punto de todo esto? ¿Qué cosas quiero destacar? Primero, que por cada nivel del árbol se hace la misma cantidad de operaciones. Es decir, aquí me gusta cómo lo puse, que hay un balance y básicamente en cada nivel del árbol que estamos avanzando, estamos duplicando el número de subproblemas. Aquí es un problema, aquí son 2 subproblemas, aquí son 4 subproblemas y al final son 8 subproblemas. Estamos duplicando el número de subproblemas, ¿no? Pero al mismo tiempo estamos reduciendo a la mitad la cantidad de operaciones realizadas por subproblema. Es decir, aquí hacíamos 48, aquí en este subproblema hacemos 24 y aquí en este hacemos 24. Estamos duplicando los subproblemas pero dividiendo a la mitad la cantidad de operaciones a realizar por subproblemas. Por eso digo que hay un balance y este balance se ve reflejado en que cada nivel del árbol hacemos la misma cantidad de operaciones. Ahora es fundamental notar que en cada nivel del árbol, bueno, como dice, ¿no? Se realizan 6 n operaciones. Y ahora esta pregunta es muy importante. ¿Cuántos niveles tiene el árbol? ¿Cuántos niveles, no? Y bueno, si ustedes analizan este árbol, es el número de niveles es más o menos las veces que podemos dividir n, el n del inicio igual a 8, entre 2 hasta obtener un número igual o menor a 1. Es decir, ¿cuántas veces podemos dividir 8 entre 2? Lo podemos dividir 3 veces hasta obtener 1, ¿no? Y porque sería 8, 4, 2 y 1. Ahora, casualmente esa es la misma cantidad de niveles que tiene el árbol, ¿no? Entonces, este comportamiento que les estoy poniendo acá se describe con logaritmo base 2 de n. El logaritmo base 2 de n, más o menos para que lo entiendan, es agarrar este n y dividirlo entre 2 hasta que nos dé un número menor o igual que 1, ¿no? Más o menos es eso lo que significa log. Bueno, es eso lo que significa el logaritmo, ¿no? Entonces, ¿qué concluimos con lo que les acabo de decir? Si por cada nivel se realizan 6n operaciones y hay en total logaritmo base 2 de n niveles, el total de operaciones es 6n, porque en cada nivel se hacen 6n operaciones, por log base 2 de n. ¿Por qué? Porque eso es cuántos niveles tiene el árbol, la altura del árbol, por así decirlo. Por lo tanto, el tiempo de ejecución del merge sort es big O de n log n. Big O es, bueno, no voy a explicar en detalle, pero esto es un análisis asintótico de cómo se comporta la función, y básicamente lo que podemos decir es que ¿cuál es la tasa de crecimiento de esta función? Bueno, pues la tasa de crecimiento general que tiene la función del tiempo de ejecución del merge sort, pues es una tasa de crecimiento que sigue, pues obviamente, el n log n, es decir, crece a este ritmo, crece al ritmo n log n, ¿no? ¿Por qué 6n? ¿Por qué quitamos el 6? Porque la verdad eso es muy dependiente, depende bastante de cada computadora, de cada programa, lenguaje de programación, del compilador. Entonces son términos bajos que podemos simplemente ignorar. De todos modos, yo creo que voy a hacer un video ya completo de la explicación del análisis asintótico de los algoritmos, porque creo que eso es importante, ¿no? Y bueno, entonces eso sería todo. Está largo el video, pero creo que vale la pena porque el merge sort pues es un ejemplo perfecto del paradigma divide y vencerás, y aparte pues es un algoritmo de ordenamiento muy importante. Eso sería todo por mi parte. Muchas gracias.